Hoy descansa tras un vidrio en un museo de Florida, pero hace más de un siglo Robert era apenas un regalo de infancia. ¿Cómo un simple muñeco se convirtió en una leyenda temida en todo el mundo? En 1904, en la ciudad de Key West, un niño llamado Robert Eugene Otto recibió un extraño muñeco de tamaño real. Vestido con un traje de marinero, el muñeco tenía ojos vacíos y un aura inquietante. Nadie podía imaginar que aquella entrega marcaría el inicio de una de las historias paranormales más famosas de la historia. Desde el principio, la familia escuchó pasos, susurros y risas que parecían no pertenecer al niño. Objetos cambiaban de lugar, puertas se cerraban solas, y cada vez que algo inexplicable ocurría, Eugene señalaba siempre al muñeco. Robert lo hizo. Los padres, al principio incrédulos, comenzaron a temer dentro de su propia casa. Los vecinos aseguraban verlo moverse desde las ventanas cuando Eugene no estaba. La casa entera parecía atrapada por una fuerza invisible. Lo que parecía un simple juego de un niño estaba a punto de transformarse en una maldición que perduraría por generaciones. Mientras Eugene crecía, el muñeco se convertía en su sombra inseparable. No dormía sin él, no comía sin él, no hablaba sin él. La familia lo veía como una obsesión peligrosa, pero nadie se atrevía a separarlos. Con el paso de los años, los extraños sucesos se multiplicaron. Vecinos aseguraban escuchar voces que provenían del cuarto del niño. A veces era la voz de Eugene, pero otras era mucho más grave, como si dos personas conversaran en la oscuridad. Las sirvientas renunciaban aterradas. Decían escuchar pasos en los pasillos cuando todos dormían. Algunos objetos desaparecían y luego aparecían en lugares imposibles. El miedo se apoderó de la casa Otto. Eugene defendía a Robert con fervor, convencido de que el muñeco estaba vivo. Y cuanto más lo protegía, más fuerte parecía volverse su influencia. Pero el tiempo no se detiene, y lo que comenzó como la obsesión de un niño, pronto se transformaría en una relación oscura que lo acompañaría hasta la adultez. Tras estudiar en Europa, Eugene regresó a Key West, convertido en artista. Heredó la antigua casa familiar, y con ella a su inseparable muñeco. A pesar de los años, el lazo entre ambos se mantenía intacto. Los vecinos lo veían colocar a Robert en una ventana, observando la calle como si vigilara la ciudad entera. Los rumores crecieron. Quienes caminaban de noche juraban ver cómo el muñeco movía la cabeza lentamente, siguiendo con la mirada a los transeúntes. Incluso la esposa de Eugene sentía que la casa estaba dominada por Robert. Ella aseguraba escuchar golpes en la madrugada y pasos que subían las escaleras cuando nadie más estaba despierto. La relación entre el artista y su esposa se deterioraba, mientras Eugene pasaba largas horas hablando solo en el ático, en compañía de Robert. Para algunos, esa amistad infantil se había convertido en una obsesión enfermiza. Cuando Eugene murió en 1974, la pregunta quedó en el aire. ¿Qué pasaría con Robert ahora que su dueño se había ido? Tras la muerte de Eugene, la casa cambió de dueños, y con ella, Robert también. Una nueva familia se instaló en el lugar, pero pronto descubrieron que el muñeco era mucho más que un simple recuerdo. La hija de la familia afirmaba que Robert intentaba atacarla de noche. Gritaba que el muñeco se movía por la habitación, que reía en la oscuridad y que le susurraba cosas que no podía repetir. Los padres intentaron calmarla, hasta que también comenzaron a escuchar pasos y golpes inexplicables. La familia, aterrada, terminó abandonando la casa, convencida de que Robert estaba maldito. Con el tiempo el muñeco fue trasladado al Museo East Martello en Key West. Allí el público comenzó a visitarlo, y los extraños sucesos no desaparecieron. Lo que nadie sabía es que, lejos de perder fuerza, Robert se volvería más peligroso que nunca dentro de esas paredes. Robert fue colocado en una vitrina de cristal, expuesto para turistas y curiosos. Pero pronto, quienes se atrevían a burlarse de él, a fotografiarlo sin permiso o a mirarlo demasiado tiempo, sufrían desgracias. El museo empezó a recibir cartas de todas partes del mundo.
Visitantes pedían perdón por haber desafiado al muñeco. Algunos habían perdido trabajos, enfermado gravemente o sufrido accidentes poco después de visitarlo. Con el tiempo, la colección de cartas se convirtió en parte de la leyenda. Eran cientos, luego miles, todas con un mismo mensaje. Lo siento, Robert. Hoy en día pedir permiso antes de tomarle una foto se ha vuelto un ritual obligatorio. Los visitantes lo hacen con seriedad, temiendo provocar la furia de lo inexplicable. Pero la historia de Robert no se detuvo en el pasado. Su influencia sigue creciendo, incluso ahora, en pleno siglo XXI. Más de 100 años después de su creación, Robert sigue allí, en silencio, observando tras el vidrio del museo. Miles de visitantes cada año se acercan con respeto, otros con miedo y algunos con una curiosidad peligrosa. El museo sigue recibiendo cartas y correos electrónicos de quienes aseguran haber sufrido desgracias después de reírse de él o desafiarlo. El fenómeno no se detiene y la maldición parece haberse adaptado a la era moderna. Algunos investigadores hablan de sugestión colectiva, otros lo ven como coincidencia, pero nadie puede explicar cómo tantas personas, en distintos países y en distintas épocas, han narrado las mismas experiencias. Robert, inmóvil, parece alimentarse de cada mirada, de cada historia, de cada nuevo testigo que se atreve a visitarlo, como si el tiempo jugara siempre a su favor. Tal vez Robert sea solo un muñeco de trapo, o tal vez sea la prueba de que hay cosas que jamás deberíamos despertar. Y ahora que conoces su historia, ¿ya formas parte de su maldición?